Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. El día de hoy son bienvenidos a Pediatría al Día, 16 de marzo del año 2021. El día de hoy vamos a tener en Pediatría al Día trastorno por déficit de atención para el pediatra de atención primaria. Y este tema será impartido por el doctor y académico Jorge Malagón Valdés. El doctor Malagón es médico cirujano por la UNAM, médico pediatra por el Hospital Infantil de México, neuropediatra egresado del Hospital Infantil de México, adscrito a neurología en el Hospital Infantil de México, jefe de departamento de pediatría en el Hospital Hidalgo en Aguascalientes. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica del capítulo mexicano de la Liga Internacional contra la Epilepsia de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica. Premio Santiago Ramón y Cajal, autor de 29 artículos médicos indexados y de 4 libros, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría. Y es un gusto para mí ceder la palabra al doctor Malagón. Muy buenos días, bienvenido. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Lara. Pues antes que nada agradecerle al doctor Roberto Calva y a la mesa directiva por su invitación para estar aquí con ustedes, hablando de un tema que quizás se ha vuelto muy taquillero, entre comillas, debido a la, pues quizás problemática que lo acompaña. Vamos a empezar. Bueno, como sabemos, el trastorno por déficit de la atención con hiperactividad e impulsividad es un problema pues que tiene muchas controversias y hay algunas situaciones en las cuales hay problemas porque no hay un estudio o no hay algo definitivo para hacer el diagnóstico. Entonces, tocaremos definición, controversias, criterios clínicos con sus bases diagnósticas, hablar de diagnóstico diferencial, de la neurobiología, de los trastornos asociados, el tratamiento y de algunas recomendaciones. Como está la imagen, primero tenemos que saber dónde estamos y qué es el TDAH. Bueno, pues este se ha descrito que es un trastorno del neurodesarrollo que va a tener un patrón de comportamiento y cognición. Este va a ser variable de acuerdo al tiempo y que provoca problemas en el funcionamiento cognitivo, educacional y laboral. Esta es la definición que da el DSM-5, que es el catálogo de diagnóstico y estadístico de la Academia Americana de Psiquiatría. Este trastorno pues nos va a dar alteraciones tanto desde el punto de vista anatómico y alteraciones bioquímicas que afectan a principalmente 2 de los neurotransmisores, que serían la dopamina y la norepinefrina. También se ha visto que hay un importante alteración en relación al medio ambiente y algunos aspectos de tipo genético, que nos van a dar trastornos, sobre todo psicosociales y cognitivos, y que estos, como decía, van a evolucionar, entonces se van a manifestar de diferentes formas en las etapas de la vida. Hablando de controversias, pues hay algunas gentes que incluso han dicho que el famoso TDAH no existe, que es una invención, que es un constructo social, que este tipo de trastorno fue inventado por los médicos y por los laboratorios para
poder tener ganancias económicas. Por el otro lado, se habla de que este es un problema que se ha visto porque los padres tienen, diríamos, la culpa porque no tienen una educación adecuada con los hijos y son muy permisivos y entonces los chicos hacen lo que quieren. Entonces, aquí se lleva al punto de que si esto es un problema médico o es conductual. Si es un problema médico, pues ya se ha determinado que hay diversas aristas que nos están diciendo que hay trastornos a nivel bioquímico y anatómico y que a veces algunos de los casos pueden ser manejados desde el punto de vista de tratamientos de tipo o psiquiátrico, psicológico, pero también que hay medicamentos que pueden funcionar y que pueden modificar los problemas conductuales, sobre todo que existen. Se habla también de los tratamientos alternativos. En primer lugar, las dietas, que si niños que comen dulces o chocolates son niños más inquietos, pues yo creo que de todos los que estamos en este momento, pues todos tuvimos la fortuna de comer dulces o chocolates, y quizás muchos de nosotros no tuvimos ese problema de hiperactividad. Esto yo creo que no tiene muchas bases. Se han hecho estudios en los cuales se ha comprobado que no hay una relación. Hay algunos otros tratamientos como dietas, como problemas de tipo vitamínicos que vamos a hablar posteriormente. Entonces, ¿el TDAH es una realidad o es una ficción? ¿Es solo un problema escolar? Pues definitivamente no. Ya vemos que provoca trastornos conductuales, trastornos cognitivos, y esto pues provoca rechazo a veces en los pacientes. A veces los padres dicen, solo es por cansancio, es que está aburrido, pero definitivamente el niño que está aburrido, como estamos ahorita en esta situación, sí es un niño que se vuelve más inquieto, quizás más irritable y agresivo, pero controlable, diríamos, y hay niños que se salen de ese concepto. En las niñas, sobre todo, se habla de que son soñadoras, esto es normal, pero algo muy interesante, se ha visto que las niñas tienen más alteraciones desde el punto de vista de déficit de la atención que de hiperactividad, o sea, son más distraídas que los niños. Y a veces esto pues, provoca que el diagnóstico se retrase, porque precisamente eso, ¿no? Se les considera que es soñadora y entonces se pierden en las clases. Hay lo que llamamos atención selectiva, entonces el niño no se distrae, puede jugar videojuegos o ver televisión por horas y está muy tranquilo, pero la mayoría de ellos está viendo la televisión y haciendo 2 o 3 actividades extras, ¿verdad? Son como se le llama ahora multitask, y cuando se les quita alguna de esas actividades, pues el niño se irrita y da problemas. Muchos padres dicen que el niño es tranquilo y que en la escuela lo provocan y por eso es agresivo. Pero llama la atención que él es el único al que provocan y es el único que reacciona de una manera inesperada. ¿Es por falta de disciplina? Pues esto es algo que a veces pudiera estar relacionado, pero hay niños que en la medida de que son más disciplinados por los padres, son más irritables, más agresivos, entonces esto no tiene muchas bases. El niño no siempre es así, bueno, pues sí, esto yo creo que toda la gente tiene periodos de excitación y relajación, pero estos niños en nuestros periodos de excitación se vuelven incontrolables, ¿no? Es muy inteligente, sí. La mayoría de estos niños tienen una capacidad de tener a veces atenciones selectivas, como pueden ser muy auditivos o muy visuales. Hay niños que están
jugando y escuchan todo lo que está a su alrededor. Cuando la maestra pregunta, le dicen todo, pero sigue siendo muy inquieto en el salón. Esto se cura con la edad. Actualmente se han descrito ya que esto hay el TDAH residual que se presenta en los adultos y que incluso en la actualidad se está describiendo en la gente de la tercera edad o en la etapa geriátrica. Una de las preguntas que a veces le hacen a uno es: ¿el tratamiento lo curará rápido? Pues esto es relativo si decimos que hay una evolución que es muy diferente en cada paciente. Entonces, el de curarse, pues yo creo que no es el término. Quizás en controlarse sería el término más adecuado. Fíjense que dentro de los antecedentes que hay, ya desde 1763 en Escocia hay una descripción de William Crichton, que era un médico que describió a niños con una inquietud mental y que básicamente ya describe lo que sería el déficit de la atención, la hiperactividad y la impulsividad. En 1845, también en Inglaterra, Hoffman escribe en un libro a un niño que se llama Felipe el Inquieto, que cuando uno ve las características, pues es prácticamente el niño hiperactivo. Una de las descripciones quizás que se toma ya como un aspecto ya específico y médico es la descripción que hace Steele en la revista Lancet, que es de las más antiguas en la literatura médica, y él describe como defecto del control moral a todos los niños que tienen este trastorno. En 1930 se habla del daño cerebral mínimo, que es estos niños que prácticamente no se les encuentra algún tipo de problema y que son niños que tienen pues las tres características: déficit de la atención, hiperactividad e impulsividad. En 1960 se habla de la disfunción cerebral mínima y esto se debe a una secuela de la encefalitis de von Economo que se describió allá a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y este tipo de niños tenía un comportamiento posterior a la encefalitis clásica de TDAH. En 1957, el metilfenidato se aprueba como tratamiento para este tipo de trastornos. Como ven ustedes, pues son bastantes años los que el metilfenidato tiene y se sigue utilizando. Ya en la primera descripción que hay en el catálogo de enfermedades mentales y estadísticas, en 1968, que es el DSM-2, se habla de la reacción hiperkinética de la infancia, y en 1980, en el DSM-3, ya se habla del trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, que se hace una revisión en 1987 con el DSM-4R, donde ya se aplican las características que en el momento tenemos. En el 2013 sale el DSM-5, donde hace una, diríamos, modificación, sobre todo en el inicio. Anteriormente se hablaba que todo niño que tenía esas características debería comenzarlas antes de los 6 años. Ahora es antes de los 12 años. Pero recientemente la Academia Americana de Pediatría hizo una guía de manejo del niño con TDAH y ellos hablan incluso antes de los 15 años. Entonces, el hecho de que un paciente presente datos de trastorno de déficit de la atención entre los 10, 12 años, pues se puede hacer el diagnóstico. Dentro de lo que es la incidencia, pues vemos que hay diversas porcentajes a nivel mundial. Se habla del 5 al 15%, hay algunas partes que incluso hablan del 20%. Y esto, pues, se explica en base a que se toman diferentes tipos
métodos para hacer el diagnóstico. En algunas partes también tenemos que tomar en consideración el tipo de sociedad, que hay algunas que son más permisivas que otras, y esto también puede provocar sesgo. En México hay algunas partes regionales que han detectado algunos porcentajes que van del 8 al 12%. En el último censo que publicó el INEGI el año pasado, se habla de que hay 35.771.000 estudiantes a nivel escolar entre los 5 a los 19 años. Si uno toma en cuenta un 10% de ellos, pues entonces tenemos 3.577.100 pacientes con TDAH en México, que si lo vemos desde un punto de vista así muy específico, pues diríamos que esto caería en un problema de salud pública. En México tenemos al menos certificados neuropediatras 486 hasta este año, y tengo la cifra de psiquiatras, es del 2018, no la tengo la actual, que son 244, ¿verdad? Entonces, si hacemos unas operaciones, pues diríamos que a cada uno de los neuropediatras o pedopsiquiatras nos tocaría ver a cerca de 5,000 pacientes cada uno. Así es que ya se imaginarán cada cuánto tendríamos que verlo. De aquí, este problema, pues también lo tienen que ver los pediatras o los médicos que ven niños, porque sería imposible que uno pudiera ver esta cantidad de pacientes. Se ha visto que es más frecuente en niños 3:1. Esto es algo que quizás tenga que ver con el aspecto genético. Dentro de los criterios diagnósticos que nos da el DSM-5, hay criterios para falta de atención, que cuando son más de 6, pues ya son positivos. En estos es el de no presta atención suficiente a los detalles, tiene problemas para mantener la atención en tareas o juegos, parece que no escucha cuando se le habla, no sigue instrucciones, no completa juegos o tareas, el niño es desorganizado en actividades, evita las tareas que requieren un esfuerzo, pierde con frecuencia objetos, se distrae fácilmente con estímulos externos, se le olvidan las actividades de la vida diaria. Como ustedes ven, son diferentes manifestaciones que nos hablan de la poca atención que pueda tener el niño. Entonces, cuando hay más de 6, esto es positivo. En relación a hiperactividad e impulsividad, es lo mismo, más de 6. El niño se mueve en exceso, no se queda quieto en un lugar, en el salón de clases se está parando, o en otras situaciones en las que debe de estar sentado, ¿verdad? No puede comer sentado, da un bocado, se para, regresa, en fin. No le teme al peligro, se comporta de una manera inapropiada, tiene problemas para jugar en actividades que sean tranquilas, por ejemplo, en juegos de mesa. La mayoría de ellos, cuando tienen esta cosa positiva, por ejemplo, lotería, si pierden se enojan y avientan todo y se van. Siempre están como, ¿qué voy a hacer? Ya necesito hacer algo. Hablan en exceso, ya que les tienen que decir, ya cállate. Responde a las preguntas antes de terminar de hacérselas, y tienen problema para esperar turno, y son niños que se interrumpen o se meten en juegos o conversaciones ajenas. Entonces, cuando hay más de 6 de estos, pues ya estaríamos hablando de hiperactividad, y las 3 últimas sería de impulsividad. Entonces, ya decíamos que varios de estos síntomas deben aparecer antes de los 12 años y durante los últimos 6 meses. Algunos de estos síntomas deben de estar presentes en 2 o más de los ambientes, ya sea en escuela, en trabajo o socialmente. Ya decíamos que hay que tener 6 o más de los síntomas, y se habla que en los adultos con 5 ya se puede hacer diagnóstico.
Hay subtipos y se habla del combinado, el predominantemente inatento y el hiperactivo impulsivo. Para el diagnóstico también se sugiere aplicar escalas para padres y maestros. En este caso, al menos en forma personal, utilizo la de Conners. Entonces, ¿cuál es el que es combinado? Que es el más común. Es cuando 3 de los síntomas o de las manifestaciones son positivas y esta es más frecuente en el varón. El predominantemente inatento, como decía anteriormente, es más frecuente en la mujer, ¿verdad? También tiene que haber más de 6 en el rubro de inatento. Y el hiperactivo impulsivo es el niño que tiene problemas de hiperactividad, de impulsividad, pero es un niño que todo capta, que tiene buena atención. Hay grados, el leve que cumple con criterios, pero que no impacta en la calidad de vida y puede ser contenido. El moderado, que también cumple con criterios, que también tiene una buena calidad de vida y que puede ser contenido, pero solo a nivel familiar. Y el grave es cuando cumple con todos los criterios, ya su impacto en su calidad de vida es importante y no se contiene en la familia ni en ningún. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones que tiene el preescolar? Pues la inquietud motora, la baja tolerancia, juegos fuertes, es exigente, ruidoso, interrumpe a los demás, hace berrinches excesivos, irritable, agresivo, ¿verdad? Destruye sus objetos, es propenso a accidentes. Estos, pues frecuentemente se presenta antes de los 5 años de edad. En cambio, los niños ya en edad escolar, pues es el niño que se distrae fácilmente, sus tareas están mal organizadas, tiene errores por descuido, ¿verdad? Con frecuencia hace a veces la tarea, se la piden en la escuela y no la entrega, y entonces esto provoca problemas. Interrumpe en forma súbita las preguntas. En alguna ocasión una maestra que fue con la familia me dice, mire doctor, un día le conté cuántas veces me interrumpe y fueron 60 veces en las clases. Entonces es intolerable, ¿no? Acostumbra a interrumpir, se mete en asuntos ajenos, anda vigilando a todos sus compañeros, los anda corrigiendo, ¿verdad? En los juegos, pues no espera turno. En la piñata es el primero que quiere entrar y quiere romper la piñata 2, 3 veces. Con frecuencia se está parando. Es poco cooperador cuando le piden alguna cosa en la casa. Son niños que no le temen al peligro y por lo tanto son propensos a accidentes. Son irritables y agresivos. En cambio, en el adolescente, como vemos en la imagen, tienen una capacidad cerebral muy especial. Ya no son tan inquietos, sino más bien son más tranquilos, pero con una hiperactividad más mental que motora. Deja las cosas para después, ¿verdad? Es desorganizado y cuando hace las cosas las hace de mala gana. No le gusta trabajar en forma independiente. Cuando dejan un trabajo, pues él se apunta en el grupo con sus cuates, pero es el que dice, bueno, ustedes trabajen y yo voy por los refrescos y voy a traer esto y lo que necesita, ¿no? Busca lo novedoso, son los que manejan altas velocidades, no tienen protección en las relaciones sexuales y tienen el riesgo de caer en consumo de drogas. Son incapaces para retardar las cosas placenteras, todo lo quieren hacer y lo quieren disfrutar, pero ya y en tiempo muy corto. La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? Todo lo que hacen debe de ser menos capacidad o menos esfuerzo. Siempre tienen choques con la autoridad y hay una alta diserción escolar y un mal aprovechamiento en la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué hacemos para el diagnóstico del TDAH? Bueno, pues como en toda patología, la clínica es lo más importante, la historia clínica,
¿verdad? Como vemos en la imagen, pues tenemos que apoyarnos en los comentarios de los padres, ver una historia del desarrollo y obviamente una exploración física, ver antecedentes familiares y psiquiátricos, esto es importante, aplicar las escalas del TDAH y del DSM-5 y las escalas que comentaba para padres y maestros de Connell. Ver si hay comorbilidad, que son los padecimientos asociados. En general, fíjense que no hay un estudio de laboratorio y gabinete que nos dé la certeza, a menos de que se sospeche alguna comorbilidad o alguna patología asociada, que ahorita en el diagnóstico diferencial veremos. Entonces, decíamos que nos apoyamos en los comentarios de los padres, ¿verdad? Hacemos una exploración física muy adecuada y luego pensamos en el diagnóstico posible para dar un tratamiento y tener al niño ya en una forma muy deseada, ¿no? Algo interesante es qué pasa con el electroencefalograma. Mucha gente a veces le pide a uno un electroencefalograma para diagnosticar el TDAH, ¿no? No es un estudio que se utilice para hacer el diagnóstico del TDAH. Se utiliza para descartar algunas otras cosas. Por ejemplo, una niña con crisis de ausencia que de repente se queda con la mirada fija. Entonces tenemos que descartar y esto a veces se puede hacer clínicamente haciendo hiperventilar al paciente, pero el electroencefalograma nos puede ayudar porque tiene un trazo muy característico. Hay algunos electroencefalogramas sugestivos, pero no determinantes, como este que tenemos aquí, donde hay ondas agudas en las regiones occipitales en forma permanente. Estas son imágenes que me proporcionó la doctora Graciela Olmos de Alba, excelente neurofisióloga, profesora de un servidor y una gente muy capaz. Este otro estudio o esta gráfica de electroencefalograma nos da una especie de descarga de ondas lentas generalizadas que ella lo ha denominado como un como una alteración durante el sueño, ¿sí? Y que no está relacionada con epilepsia o con crisis epilépticas, sino que puede ser característica de niños con TDA. Dentro del diagnóstico diferencial, como comentaba, pues obviamente el espectro, el trastorno del espectro autista es uno de los que se asocia. Muchas veces lo tenemos como comorbilidad y es frecuente que el niño con TDAH tenga trastorno del espectro autista. Más bien es a la inversa. El niño con trastorno del espectro autista frecuentemente cursa con TDAH. Hay niños que tienen hipoacusia o anacusia inclusive, que tienen conductas muy hiperactivas. En alguna ocasión estaba en una reunión familiar y había un niño pero inquietísimo, un niño como de 3 años que no tenía lenguaje y de repente se cae una lámpara junto a él y él ni se inmutó, él siguió haciendo sus cosas que estaba en ese momento practicando, y entonces nos dimos cuenta que el niño era anacúsico y nadie se había dado cuenta, y todos lo tenían como niño hiperactivo. La intoxicación por plomo, fíjense que esto es algo muy interesante. Cuando las gasolinas en México se hacían o se les agregaba plomo, pues había una gran contaminación. Cuando estuvimos en México, en el Hospital Infantil de México, una de las residentes hizo una tesis acerca de intoxicación por plomo y
ahí corroboramos que había muchos niños que tenían por plomo y tenían manifestaciones de actividad. Cuando se dio el tratamiento, estas disminuyeron. Hace poco en Torreón, un neuropediatra, el doctor David Vallejo, hizo un estudio, determinar los niveles de plomo, porque ahí existía una fábrica que tenía algunos problemas con el plomo y encontró unos niveles muy altos. Bueno, el doctor Vallejo falleció hace 4 años y va, saluda hasta donde se encuentra. Hay niños con problemas visuales que también tienen posibles manifestaciones del TDAH. Algunos otros niños con desnutrición pueden tener problemas de déficit de la atención, problemas de hipo o hiperparatiroidismo, los hiper, obviamente hiperactivos, inquietos, los hipo, todo lo contrario, algunos cromosomopatías. Es increíble cómo puede ver uno a veces niños con TDAH y síndrome de Down, cuando el Down siempre es un niño muy tranquilo, pero se ve. Obviamente la asociación de epilepsia con TDAH, que no es nada raro, algunas otras alteraciones del neurodesarrollo, trastornos conductuales, trastornos del lenguaje, de la ansiedad, algunos abusos de sustancias, sobre todo a nivel adolescentes, problemas de esquizofrenia o psicosis. El retraso mental pues, es muy frecuente que se puedan ver y algunos con secuelas de encefalopatía hipóxico. Se ha visto que dentro de las causas posibles de esto, pues obviamente que la genética es un aspecto importante. Se han visto que hay múltiples genes que pueden estar relacionados en esto. No hay un gen en forma específica que determine o que nos diga, este tiene déficit de la atención porque tiene un trastorno en el gen X. No lo hay. Hay varios, entonces se habla de que es multifactorial. Se han encontrado a nivel de estudios, ya sea de resonancia magnética funcional, que hay una disfunción fronto-subcortical y esto también a nivel de resonancia magnética se ha visto que hay un adelgazamiento de la corteza cerebral en algunos casos a nivel sobre todo frontal. Se ha detectado que hay una disfunción catecolaminérgica, ya decía al principio, sobre todo dos de los neurotransmisores, que es la dopamina y la norepinefrina. Se habla de disfunción nicotínica, alteraciones morfométricas a nivel, que si hay algunas alteraciones, sobre todo a nivel cerebeloso o a nivel incluso de ganglios basales. Los factores de riesgo ambientales, pues ya hablábamos sobre todo, por ejemplo, de por plomo o algunas otras sustancias que puedan estar relacionadas. Las lesiones del sistema nervioso central, sobre todo estructurales, como en los pacientes con parálisis cerebral. Y los aspectos culturales y sociales, pues sí, que tienen una gran importancia debido pues a las costumbres que se puedan tener. Entonces, ya decíamos que hay estructuras que están relacionadas a los procesos de atención y una de ellas es la corteza frontal inferior subyacente y dorso lateral prefrontal. También la corteza parietal, el cíngulo, en la amígdala y el hipocampo hay algunos aspectos relacionados, sobre todo en relación a atención, en ganglios basales, el tálamo y en la formación reticular, pues esto nos forma una red en la cual tenemos la capacidad para poner atención. Este es algunos estudios que se han hecho, uno de ellos, el doctor Sametkin, que hizo
estudios de resonancia funcional, donde se aprecia en el lado izquierdo cómo está cómo está las diferencias en relación a la absorción de glucosa. Si ustedes ven en el aspecto rojizo, es donde se está difundiendo el metabolismo de la glucosa, y en la imagen contraria, cómo hay las diferencias de que hay una disminución de la absorción o del metabolismo de la glucosa. Del otro lado, también vemos en resonancia magnética funcional cómo a nivel del área del cíngulo en sujetos normales, que serían esta, aquí hay una absorción de glucosa en la cual es lo normal, y como a nivel de niños con TDA no la hay. Entonces, estas son imágenes que nos hablan de la alteración bioquímica. Tenemos proyecciones que son dopaminérgicas y que son mesocorticales, en las cuales hay la fluidez verbal, que son en relación a funciones cognitivas, el aprendizaje en serie y secuencial, la vigilia y el funcionamiento ejecutivo, mantiene la atención, establece prioridades conductuales, modula la conducta en función a las señales sociales. Estas son las funciones de las vías dopaminérgicas mesocorticales. En cambio, las noradrenérgicas prefrontales nos dan la capacidad de mantener y concentrar nuestra atención y el aprendizaje. Nos da la mediación de la energía, la fatiga, la motivación y el interés. Hay factores de riesgo biológicos y que se habla que los aspectos desde el punto de vista perinatal, el bajo peso al nacer, el peso al nacer prematuro, la exposición al humo del tabaco se ha asociado a niños con TDA, independientemente esto de la predisposición genética. También los antecedentes familiares y si hay psicopatología en los padres, ¿verdad? Así como estos que son muy intrépidos. Ya hablamos de las lesiones del sistema nervioso y de los tóxicos. También se ha visto que los cuidados institucionales tempranos pueden tener cierta relación. Esto hablamos de las guarderías, ¿verdad? No es lo mismo que una niñera cuide a 4 o 5 niños, que lo cuide la mamá. No hay las exigencias ni la educación que puedan tener en casa, y entonces esto puede tener cierto grado de riesgo. También los patrones de crianza y manejo de límites. Muchos quizás de las gentes de nuestra generación fuimos criados de una manera más rígida, y muchos de los padres actuales ahora dicen: yo voy a darles mayor libertad a mis niños, y entonces la libertad cae en el libertinaje y los niños hacen lo que quieren. La disfunción o desintegración familiar o social también es importante. En la actualidad vemos que pues, el problema de divorcios es mucho mayor que anteriormente, y esto pues desintegra el núcleo familiar y esto provoca trastornos. La adversidad psicosocial, bueno, pues esta se puede ver en muchos de los casos en los cuales los pacientes no tienen una vigilancia, ¿verdad? Muchos de nosotros teníamos una mamá siempre en nuestra casa, en la actualidad ya no la hay. Si uno llegaba con un juguete que no era de uno, inmediatamente hacían que lo regresara. En la actualidad no hay quien exija eso. En la evolución, fíjense que esto es algo muy interesante. La inatención persiste en forma constante, pero la hiperactividad e impulsividad va disminuyendo en relación a la edad. Entonces, en la medida de que va
haciendo sobre todo el escolar a adolescente o adulto, le disminuye la hiperactividad y la impulsividad, pero no la inatención. En relación a esto, pues el 70 al 80% de los adolescentes que tuvieron TDAH, pues siguen teniendo manifestaciones residuales, como peor desempeño en aprendizaje, mayor inquietud y conductas fuera de lugar. En la universidad tienen más suspensiones, falla académica, son irritables, agresivos, su trabajo académico es desorganizado y continuidad, y tienen problemas para completar sus trabajos. Los adultos, fíjense que caen con más frecuencia en abuso de sustancias ilegales o bien en alcoholismo. Tienen gente que fracasaron escolarmente, su educación es incompleta y esto provoca que tengan una baja autoestima. Son pacientes que tienen problemas familiares con frecuencia y terminan divorciados por la impulsividad. Tienen problemas de interacción social, no duran mucho con amistades, van cambiando cada rato, tienen fracaso laboral. ¿Por qué? Porque son distraídos, porque no hacen lo que deben de hacer en su tiempo, y esto provoca que gente que venga abajo de ellos pues suba más alto, y esto aumenta la baja autoestima y su problema de habilidad o agresividad. Obviamente, pues esto los lleva a un bajo nivel académico y social, pérdidas económicas y un desarrollo personal deficiente. Esto es algo interesante. ¿Qué sienten los padres cuando tienen un niño con este tipo de trastornos? Pues son padres estresados, preocupados, están con ansiedad, se ven frustrados porque muchos otros les dicen que sus niños son unas joyas y que son inteligentes y que son lo mejor, y en cambio ellos tienen problemas porque sus niños no responden de la misma manera, y esto provoca una baja autoestima en los padres. Tienen sentimientos de culpa, que si ellos fueron los que no educaron bien al niño, ¿verdad? Algunos, pues, la falta de interés o la negación del problema es lo que hace que tengan menos sentimientos de culpa. ¿Esto qué provoca? Aislamiento social. Un día llega una señora a la consulta y casi llorando me dice: mire, doctor, lo que le entregaron a mi hija. Era una invitación para una fiesta de cumpleaños y atrás traía una nota que decía: por favor, no traigas a tu hermano. Entonces, obviamente que la mamá pues no fue, y esto que provoca aislamiento social, y los hermanos de ese niño con TDAH, que es un problema, pues entonces lo empiezan a rechazar: por él no vamos, o por él tenemos que dejar de hacer cosas, etcétera. Esto provoca depresión, no nada más en los padres, a veces en los propios hermanos, conflictos familiares. Esto provoca problemas maritales que a veces terminan en el divorcio, aumento en el consumo de alcohol, ya sea de ambos padres, no solamente de uno, y problemas en el empleo y por lo tanto problemas económicos. Este problema se asocia frecuentemente a comorbilidades, hasta en un 60 o 70%. Estos van a aparecer de acuerdo a la edad y son individuales para cada paciente. Es importante manejar este tipo de trastornos porque cuando no se manejan, pues la evolución no es la adecuada. Esto puede aumentarnos si se mejora el rendimiento escolar, con calificaciones, menos quejas escolares, se mejora la autoestima, y esto es importante. Hay niños que pueden tener diversos tipos o más de un trastorno comórbido, y el que uno controle uno no quiere decir que van a mejorar los otros.
Dentro de estos problemas asociados que hay, pues hay los trastornos del aprendizaje, que son muy frecuentes y que hay que manejarlos. Uno de los trastornos que más frecuentemente se ve sobre todo en el niño hiperactivo, impulsivo o en el mixto, el trastorno negativista y desafiante. Son niños que todo está negando y sobre todo que son retadores. Entonces, este es un aspecto muy, muy importante que requiere una atención muy, muy especial. A veces, ya sea tratamiento psiquiátrico o psicológico, conjunto con farmacológico. El trastorno del espectro autista, los trastornos de la ansiedad que también en ocasiones pueden provocar problemas, trastornos de la coordinación motriz, a veces la mayoría de este tipo de niños son torpes, ¿verdad? A veces su torpeza motriz los lleva a accidentes. Obviamente los trastornos de la conducta son aspectos importantes. Algunos tienen trastorno obsesivo compulsivo, o trastorno disocial. No es frecuente ver niños hiperactivos con tics. El uso y abuso de dependencia de sustancias, esto es algo muy, muy especial. Muchos de estos niños les gusta juntarse con gente mayor y la gente mayor los empieza a inducir a que no vas y le pegas al otro niño, a que no vas y le rompes el vidrio a aquella casa, a que no te fumas un cigarrito, una cerveza, y ahí empieza la situación. Este tipo de niños, como no tiene buena relación con sus pares, pues les gusta entonces sentirse aceptados por mayores. Puede haber trastornos depresivos y la repercusión sobre la autoestima, ¿verdad? Hay niños que los rechazan y entonces pues su autoestima se va al suelo y esto hace que se vuelvan más agresivos o irritables. En relación al tratamiento, pues se habla que el tratamiento multimodal es el óptimo. ¿Cuál es este? Pues obviamente el tratamiento farmacológico con psicoeducación, tratamiento al paciente, a la familia y a la escuela, que deben de intervenir en forma importante, sobre todo en la escuela, con intervenciones académicas adecuadas, una escuela adecuada también. A veces la terapia familiar es algo muy importante, los problemas de comunicación que puedan tener, y si ya hay un rechazo de los hermanos hacia el paciente. Entonces, el tratamiento más efectivo, pues es el común. Desde el punto de vista farmacológico, se habla que el mejor tratamiento es con los estimulantes y de ellos el metilfenidato sería el medicamento más adecuado. El metilfenidato es un medicamento que viene en algunas presentaciones de forma de liberación rápida que en la actualidad se están dejando prácticamente de utilizar. ¿Por qué? Porque su acción era más o menos entre de 3 a 4 horas y a veces el niño estaba medicado, estaba muy tranquilo en la mañana, pero al cabo de las 11, 12 del día ya se volvía otra vez inquieto. A veces habría que darle una dosis extra y luego para hacer tareas otra dosis. Entonces ha salido un metilfenidato de acción prolongada o larga. Hay dos de este tipo, uno que se llama Oros, que es una presentación en la cual tiene un mecanismo osmótico donde hay sustancia de liberación rápida y otra de liberación tardía que dura más o menos entre 8 a 10 horas. Y hay otro que es eh, una deliberación en gránulos que también se va liberando poco a poco. Entonces, esta viene en una capsulita. Puede abrir porque si no se inactiva la liberación rápida. Es el medicamento que más frecuentemente se utiliza con éxito.
El otro es la dexanfetamina, que es un medicamento que tenemos hace poco, hace como 4 años que lo tenemos en México. Es un medicamento excelente, es un profármaco, quiere decir que el medicamento se da en una forma y a través de una enzima se convierte en dexanfetamina para actuar en forma específica a nivel sináptico. Y esto mejora en mucho las situaciones clínicas. La lisdexanfetamina también es de acción prolongada y más o menos dura entre 10-12 horas. Hay medicamentos como los inhibidores de la recaptura de noradrenalina, que es la tamoxetina, que es una sustancia no es controlada, a diferencia de los otros dos que comenté, que sí son controlados y que esto a veces se vuelve un problema por las recetas. La tamoxetina tiene esa ventaja de que no lo es. Se han visto, diríamos, estudios comparativos que tiene un poco menos de efectividad, pero es una acción bastante adecuada que se puede dar con. Algunos antidepresivos tricíclicos se pueden manejar como la imipramina, que nos puede mejorar en muchos aspectos, sobre todo el déficit de la atención. Se han utilizado agonistas alfa-adrenérgicos como la clonidina, que en ocasiones, como ustedes saben, se usa para la hipertensión arterial y en ocasiones puede provocar hipotensión en niños y somnolencia, y que a veces hay que manejarlo con cuidado cuando no hay una buena respuesta a los. Hay estimulantes del estado de la alerta como el modiodal, que se utiliza muy poco, pero que es una alternativa que puede funcionar. Este es un estudio que se ha hecho muy famoso, hecho por Joseph Biederman, que es un médico argentino que trabaja en Harvard, y el doctor Barkley, que es un doctor en psiquiatría muy reconocido. Ellos hicieron estudios comparativos de niños que tenían TDAH sin medicación, TDAH con medicación y controles de niños que no tenían TDAH. El objetivo era ver cuál de ellos tenía mayor riesgo de caer en abuso en el consumo de drogas en un seguimiento de 4 años. Vean ustedes cómo en el control, que es en el 10% de los niños, eran niños normales que no tenían ni TDAH ni tenían medicamento, fueron 137 y el 10% de ellos cayeron en ese riesgo de uso de sustancias. Los que tenían TDAH con medicación fue un 12%, que era pues relativamente muy similar al del grupo control, pero los del TDAH sin medicación eran un 32%. Quiere esto decir que muchas de las conductas y de las características del TDAH es la que lleva a el riesgo de caer en el consumo de drogas y no tanto como se ha descrito o se ha comunicado, que sobre todo el Ritalin es una droga y que va a producir adicciones. Obviamente que tenemos que enfocar no solamente al aspecto farmacológico, sino tenemos terapias de apoyo, ¿verdad? Terapias conductuales, cognitivo-conductual, ocupacional, de psicomotricidad, de lenguaje, la psicopedagógica y la terapia familiar. Esto, pues, es algo muy importante. No podemos dejar de manejar a un niño con TDAH sin el apoyo de algunas de estas terapias, obviamente en relación a las características del paciente. Desde mi punto de vista, una de las terapias más efectivas es la cognitivo-conductual, porque esta nos ayuda en mucho a mejorar aspectos especiales del paciente. Y la terapia familiar, que también es algo
importante. La mayoría de los padres, pues nunca estudiamos en una universidad o en una parte donde ser padre. Cada quien es padre a como Dios nos da a entender, o bien como nos educaron a nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es algo importante. Hay tratamientos alternativos que se han, diríamos, popularizado mucho. El manejo dietético, ya decía anteriormente que los niños que consumen mucho dulce o chocolate son más hiperactivos. Se han hecho ya múltiples estudios donde han demostrado que esto no es cierto. Yo creo que no hay niño que no coma chocolates o dulces. No todos son hiperactivos. Cierto que hay algunos que puede ser que sí les provoque esto, pero es un porcentaje mínimo. El manejo de megadosis de vitaminas, ¿no? Hay gente que dice que dando algún tipo de vitaminas a dosis grandes mejoran, pero esto tampoco tiene una base científica adecuada. Igual que el manejo de piridoxina. Es interesante el suplemento de ácidos grasos de cadena media, que en este caso sería el omega 3. Aquí en el lado contrario les pongo una gráfica de Kaplan, que hizo un estudio muy interesante en relación a este tipo de tratamientos, donde él analiza estimulantes, el omega 3 y las dietas. Vean ustedes cómo los estimulantes mejoran hasta cerca del 80%. El omega 3 tuvo una mejoría del 30% y la dieta del 27%. O sea, que la mejoría en relación a estos dos, pues es mínima si la comparamos con los estimulantes. Algo muy importante y que yo creo que hay que tomar en consideración es el factor de adherencia o tratamiento. Toda patología crónica tiene problemas en ese aspecto, llámese diabetes, llámese algún tipo de problema de autoinmunidad. Es un trastorno muy serio porque no se lleva a cabo en forma adecuada. Y más en esto, sobre todo por ahí dicen que de médico, poeta y loco todos tenemos un poco. Y muchos de estos, pues resulta que hay gente que siempre está metiendo la cuchara. Me decía una señora, metiches, doctor, van a decir que no le des eso a tu hijo, eso es droga, lo vas a volver drogadicto. Y entonces la familia o los padres empiezan con temor y le retiran medicamento. Y si el paciente llevaba más o menos un avance, pues todo se echa a perder. Y a veces tengo pacientes que regresan al año de edad con mayor problema porque nada más le dieron el medicamento 1 o 2 meses. Entonces, esto es importante. Por ahí encontré un pequeño estudio que hizo Dr. Campbell, un neuropediatra muy notado de Hermosillo, Sonora, miembro de la academia, por cierto, que hizo algo relacionado con los aspectos de adherencia y en el que hace un buen reporte acerca de métodos que podemos utilizar para que los familiares no caigan en este tipo de problemas. De ellos se habla de métodos directos, como sería, por ejemplo, medir niveles féricos de las sustancias, aunque no los tenemos en México, es muy complicado hacerlos. Hay algunos que se hacen en saliva, que pudiera ser, ahí viéramos si el paciente se está tomando o no el medicamento. En alguna ocasión una mamá me decía, oiga, doctor, pues mi niño no funciona, mi niño sigue igual. Yo lo veo, le doy la medicina y no hay buena respuesta. Y un día me habla y me dice, doctor, ya sé por qué no mejoraba. Dice, yo le doy el medicamento en la mañana cuando se despierta todavía en tu cama y hoy moví su cama y estaba lleno de pastillas atrás de ella. Pero yo veía que se las tomaba, pues sí, pero iba y las tiraba, ¿verdad? Y entonces, pues así no funciona.
Entonces hay que favorecer el aspecto positivo de los medicamentos a los familiares o incluso a los maestros también, ¿verdad? Yo sé que hay muchos problemas en relación a que si el medicamento es controlado, que a veces el problema de conseguirlo, que a veces las farmacias se ponen en un plan muy estricto y que no venden controlados o que el familiar no consigue la receta o que si la receta no se le puso todos los datos que debe de tener y esto provoca problemas. También problema es el aspecto económico, ¿verdad? Son medicamentos pues que no son muy accesibles desde el punto de vista económico. Una renta estar comprando el medicamento mensualmente. Los medicamentos habitualmente tienen eh, menos cantidad de tabletas del mes y no se recomienda que se esté vendiendo el medicamento. En esto es algo interesante. Hay gente que nomás lo da de lunes a viernes y sábado y domingo no. Pero los niños se vuelven inquietos esos días y entonces tenemos problemas. El medicamento hay que darlo en forma continua, no hay que suspenderlo. Quizás me decía el doctor Lara que al final diera unas recomendaciones. Yo creo que estas recomendaciones las dejaría para más tarde y tuviéramos entonces ahorita una sesión de preguntas, salvo la opinión del doctor Lara, o hablo de las recomendaciones, no sé cómo sería. ¿Me está escuchando, doctor Lara? Sí, sí, sí. Ya cuando termine su plática, hacemos todo esto, la dinámica. Ya tenemos Bueno, aquí unas preguntas en el chat para que usted las conteste. bueno, entonces dejo las recomendaciones porque estas recomendaciones están basadas en la guía de diagnóstico y tratamiento del TDAH de la Academia Americana de Pediatría, que me parecen muy adecuadas y agregamos algunas otras para nuestro medio, ¿no? Entonces, yo creo que sería conveniente esto como las conclusiones. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Si quiere dejar de compartir su pantalla para que Sí. veamos el panel. Y bueno, pues gracias por su brillante exposición. Hay preguntas aquí, voy a tratar de leerle una. Pregunta que si la enuresis está relacionada a formas de atención. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos porque se vicia el sonido. Gracias. Adelante, doctor. Sí, mire, la enuresis pues se toma en determinado momento como una comorbilidad, no es parte directa del trastorno por déficit de la atención con hiperactividad, pero en la enuresis pues también puede haber diferentes aspectos, o una infección de vías urinarias puede provocar enuresis o una malformación también, entonces la enuresis a veces no hay que dejarla así a lo ligero, es un problema que puede tener aspectos de tipo inmadurez neurológica, pero también algunos aspectos de tipo estructural o infeccioso en el niño. Muchas gracias. La doctora Angélica Machuca lo felicita y le pregunta qué tan frecuente es el síndrome de déficit de atención en el síndrome de Down. No es muy frecuente, quizás sea del 1 al 2%, no tenemos una casuística, esto lo digo en relación a la experiencia que uno tiene, pero no lo es tan frecuente. Muy bien. El doctor Villaseñor dice, ¿qué tipo de estimulantes dietéticos son recomendables? Bueno, como decíamos, no es algo que sea positivo, pero quizás lo que a veces recomienda uno es la cafeína.
El café es un estimulante que pudiera darnos ese tipo de, digamos, de apoyo para no utilizar medicamentos. Yo lo he utilizado en algunos niños que tienen un TDAH de leve a moderado. Definitivamente no es recomendable en el TDAH grave. Algunos niños les gusta el café, entonces pues lo aprovechamos. Lo ideal es que sea café, por ejemplo, con crema, porque si le ponen leche se diluye y entonces ya no funciona. Y que sea un café de tipo, no de instantáneo, sino café molido, ¿no? Café de cafetera, diríamos. Muy bien. Nada más completando, parece ser que algunos investigadores le han dado importancia a la microbiota y dependiendo de los alimentos generan alguna estimulación en algunas hormonas. Por ejemplo, en Europa tratan de no utilizar las cantidades de azúcares, lo toman como estimulantes e hiperactividad. Siguen las felicitaciones. El doctor Norberto Luna lo felicita por su excelente plática, muy concisa. La doctora Angélica Machuca dice la paroxetina y fluoxetina tiene que ver con el tratamiento. Sí se utiliza, sobre todo cuando hay niños que tienen datos de depresión, ¿no? Que a veces lo que más se utiliza en estos casos, pues es el estimulante y dependiendo el tipo de comorbilidad, se utilizan los capturadores de la serotonina. Muy bien. El doctor Lázaro le pregunta qué opina del tratamiento con proteína A. Pues es lo que son los tratamientos alternativos que no tienen, diríamos, hasta ahorita una base, diríamos, académica o científica muy adecuada. Hay muchos tratamientos de estos que tienen algunos aspectos más, pues más de tipo no adecuado, ¿no? O sea, no hay estudios que apoyen este tipo de tratamiento. Hay múltiples en estos aspectos. Algunos puede ser que sean anecdóticos y puede ser que haya pacientes que mejoran cuando son leves, pero yo creo que en el paciente con problemas graves no funciona. Muy bien. El mismo doctor Lázaro pregunta también de la proteína S. Me No, imagino que es la respuesta, yo creo. sí, no lo desconozco, la verdad, no podría comentar. Bueno, la dirección preescolar insiste en el tema de la enuresis, que no es el tema de la plática, lo vamos a pasar. El imipramina tiene mucho tiempo que se utiliza como tratamiento. Yo creo que lo interesante de la enuresis es hacer diagnóstico diferencial. Eh, Muchas felicidades, Lucía Pérez. ¿Qué opina de utilizar cannabinoides en el manejo del déficit de atención? Pues hay algunas gentes que están manejando este tipo de cosas, pero pues, en realidad, aparte de que hay poca información, yo creo que hay algunos otros medios antes de llegar a esta situación de los cannabinoides, ¿no? Sí. Y apenas están aprobando para el uso médico, entonces esto sería limitante. Muy bien, siguen las felicitaciones. El doctor Villaseñor lo felicita de la Asociación Mexiquense. A la doctora Angélica Machuca también lo felicita. Ulises, ¿tú quieres opinar? Sí, sí. Bueno, Adelante. antes que nada agradecerle al doctor Malagón esta excelente charla. Muchas gracias a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Pediatría al Día. Doctor Malagón, por ahí habíamos leído alguna vez, no muy recientemente, que los niños que no son tratados y que tienen este problema mostraban adelgazamiento de la corteza cerebral.
Eso la verdad que a mí sí me es preocupante. Ahora, la otra cosa, los niños a partir de los 4 años es cuando se debe iniciar el tratamiento farmacológico y antes puede ser conductual. No sé, en su experiencia, doctor Malagón. Y yo creo que son dos preguntas excelentes. Sí, fíjese que en la actualidad se ha visto a nivel, diríamos, microscópico, se ha detectado que en niños con TDAH hay una, sobre todo en la etapa de migración neuronal, hay una disminución de las espículas de la neurona, las espículas sinápticas en relación a los niños normales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que va a haber un trastorno a nivel sináptico, que en niños ya mayores va a haber una disminución de la sinapsis en ciertas áreas, sobre todo a nivel frontal. Y esto ahí se integran muchas de las funciones de la atención. Entonces, ya a nivel, diríamos, ya escolar y adolescentes, se ha visto que sí hay un adelgazamiento en relación al paciente normal. Muy bien, muchas gracias. Estamos llegando casi al final. ¿Sí? Una última pregunta antes de sus reflexiones. Aquí está pidiendo la palabra, pues M, no sé quién sea M, si quiere encender su video para darle la voz. María Elena Cuevas Díaz. Bueno, creo que tiene alguna dificultad. Yo quiero hacer un comentario porque siempre que hablamos de trastornos en la atención, en la conducta, psiquiátricos, toda esta serie de cosas, usted bien dijo de manera muy acertada que tiene que ver mucho con las sociedades, con la forma de vivir, y esto me hace recordar la drapetomanía, que no es otra cosa que la enfermedad que tenían los esclavos americanos en Estados Unidos y que durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX lo consideraban una enfermedad del esclavo cuando quería rebelarse o quería huir, y entonces decidían matar. Y otro comentario que me gustaría hacer, porque creo que viene muy al tema, es de Barbara Lang. Barbara Lang, para poner en el contexto, fue la coreógrafa del Royal Ballet en Londres y creadora, entre otras tantas obras, de la obra musical Cats. Tiene una historia muy interesante porque Barbara Lang nació en 1926 y en la década de los 30 resulta que pues veían que era muy inquieta. Si estuviera ahorita, era una niña con déficit de atención, no ponía atención, siempre se estaba moviendo, etcétera, y la llevaron con un psiquiatra muy famoso de Londres. No existía ni siquiera la psiquiatría ni nada, y en un salón muy clásico, pues hicieron unas cuantas preguntas y luego dejaron sola a la niña para verla por la cámara de Gesell, y le encendió la radio y vieron que estaba bailando. Y cuando regresaron, le dicen los padres al psiquiatra, bueno, ¿y de qué está enferma mi niña? ¿Qué es lo que tiene mal? Porque va mal en la escuela, fracasa, reprueba, todos los maestros se quejan de ella. Y le dicen, no, su hija es bailarina. ¿Cómo? Sí, es bailarina. Llévela usted a una escuela de baile. Y efectivamente, desde el primer día dijo, es maravilloso, todos son como yo, de gente que se tiene que estar moviendo y que desarrollan sus habilidades. Bueno, este caso en especial, si se viera ahorita, esa niña tendría un déficit de atención. Si la llevan sin ningún estudio y alguien dice que tiene déficit de atención, pues le están estigmatizando. Hay que tener mucho cuidado con la estigmatización, porque hay mucha gente que cuando los rumores o las cosas se dicen, van encajonando en una costura. Por ejemplo, el que le dicen gordo, el que le dicen chaparro, etcétera, y crece así toda su vida.
estigmatizado. Y lo digo esto porque creo que hay una delgada línea muy peligrosa en la interpretación de la persona que diga que una persona, que un niño tenga déficit de atención. Creo que no hay ninguna duda cuando hay un factor biológico, hereditario, congénito, perinatal, etcétera, que lo justifique, porque esa es la causante. El problema son aquellos niños que no tienen ningún antecedente y que son incómodos para alguien o que se salen del común. Pero tomando en cuenta que el mundo es tan amplio, tan diverso, tan especial, yo creo que debemos de ser muy cuidadosos los pediatras en no estigmatizar niños a petición de padres, porque a veces los padres se quejan o los maestros simplemente porque hay un niño inquieto que se aburre en la escuela o que no le gusta acatarse a las reglas de la nueva normalidad o la forma, finalmente muchos de nuestros niños actuales son niños abandonados que los dejan en una pantallita todo el día o que los meten a una guardería o que están en una escuela por muchas horas y tienen poca convivencia. Entonces, yo creo que ahí a veces el déficit de atención o el niño hiperactivo puede ser que esté llamando la atención. Entonces, a lo mejor ese sería mi comentario. ¿Usted qué opina, doctor? Sí, definitivamente yo creo que muchos de esos aspectos tiene razón. Una de las críticas que hay en la actualidad es que quizás se está sobrediagnosticando a muchos de estos pacientes. De aquí que hay que ser muy estrictos en relación a la aplicación de los conceptos del DSM-5 y agregar las aplicaciones de CONERS hacia los padres para impedir que muchos niños que puedan tener el problema pasen desapercibidos o bien que se sobrediagnostiquen. Yo creo que esto es importante. Hay muchos casos de gente que es hiperactiva y que son grandes triunfadores que nunca recibieron tratamiento. Algunos otros son al revés, ¿verdad? Grandes mentes que pudieron ser increíbles y que por ser hiperactivos pues no llegaron a más. El otro día un papá me decía, padre de un niño con hiperactividad, nunca había ido él a llevar al niño a la consulta y llegó un día con él y me dice, oiga, pues yo vengo porque quiero saber cómo va mi niño. Lo vemos mejor, dice, y le quiero comentar algo. Fíjese que un día, yo soy abogado, me dijo, y estaba haciendo pues un escrito que muy complicado y ya tenía dolor de cabeza, no lo terminaba, me paraba, tomaba café, salía, etcétera. Y me dolió la cabeza y fui y tomé una pastilla. Y a la media hora estaba yo increíble. Terminé mi trabajo y me sorprendí. Y cuando fui a ver cuál era la pastilla que me había tomado, mi sorpresa fue que no me tomé un ibuprofeno, sino me tomé un Ritalin que tomaba mi niño. Yo era igualito a él, me dijo. Entonces era un agente, abogado, pues con cierto prestigio, pero que siempre tenía la desorganización y esos aspectos que hacen que la gente no rinda su 100%, ¿no? Entonces, son situaciones ahí muy especiales y que nos dicen a veces, una, el TDAH existe y puede llegar al adulto. Dos, el TDAH puede ser genético o hereditario. Entonces, esto es importante. No sé si tenga todavía el tiempo para presentar las recomendaciones o ya no. Pues estamos ya, es más, ya nos pasamos del límite, Ah, pero es una buena plática, tan sí, inspiradora y que despierta tanta inquietud que así pues es. ya nada más vamos a despedir. Si usted quiere mandar un mensaje, con todo gusto, adelante. Pues darle las gracias a todos y sobre todo, pues decirles que hay que estar al pendiente de esto y quisiera
si me permiten, darles un comercial de este libro que salió el año pasado, se llama Trastornos del Neurodesarrollo, donde se tocan temas de aspectos motores, el trastornos del lenguaje, del aprendizaje, el déficit de la atención, problemas el TDAH del autismo, así como el de la deficiencia intelectual. Entonces es un libro que tuvimos la fortuna de colaborar como editor con gentes de España, de Argentina y muchas gentes de México, líderes en Muchas gracias, doctor Jorge Malagón Valdés, por su participación en Pediatría al Día. A nombre de Médicos Unidos por México y la Academia Mexicana de Pediatría, le agradecemos y igualmente le agradecemos a todos ustedes por su presencia y les invitamos a las próximas actividades de Médicos Unidos por México. Hay un canal de YouTube donde ustedes pueden ver este video y todos los que tenemos. Son 150 videos a su disposición. Muy buenos días y hasta pronto.